Bueno, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una entrega corta debido a que, bueno, hemos tenido múltiples consultas con respecto al sector, el sector energético. Hay mucho interés por invertir en petroleras principalmente. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso rápido en qué situación estamos hoy y si es o no una oportunidad de inversión y qué tener en cuenta. Bien, primeramente, ¿por qué está en boca de todos el sector energético? Bueno, principalmente en el último año, a partir de enero, febrero del 2022, debido al conflicto desatado entre Rusia y Ucrania, bueno, se generó una crisis petrolera que hizo que el valor de petróleo suba exacerbadamente y esto hizo que todas las empresas energéticas tuvieran beneficios extraordinarios, ¿no? Y eso hizo, a su vez, que la cotización de las acciones de todo el sector energético aumentara y tuviese un rally en todo el último año, ¿sí? Acá vemos el ETF de energía, el XLE, y vemos, bueno, el rally que ha tenido a partir de que se desató la guerra hasta la actualidad. Antes que nada, vamos a hacer hincapié en tener cuidado, ser cautelosos en invertir en ya sea empresas o sectores que se pongan de moda, ¿sí? De moda quiere decir que todos estén hablando de lo mismo, que todos recomienden lo mismo, que incluso salgan en las noticias, en la televisión. Bueno, cuando pasa eso, ojo, ¿sí? En general, cuando tenemos sectores o empresas de moda, están predecidas por un rally, ¿sí? Eso quiere decir, como por ejemplo en el sector energético, previamente se generó un alza del precio del activo, lo que hizo atraer la atención de inversores en busca de altas rentabilidades y de manera instantánea, rápido, ¿sí? De inversores de momentum, de inversores que siguen tendencias, que siguen a la masa, ¿sí? Esto, bueno, obviamente debido a que en general el inversor de momentum relaciona rendimientos pasados y los proyecta a futuros. Y no siempre es así. Incluso lo más probable es que sea inversamente proporcional. Que los ganadores de hoy sean los perdedores de mañana y que los activos o los sectores que hoy son los más perjudicados, mañana sean los que mayor rendimiento nos pueden generar o producir si invertimos hoy. Por eso el inversor en valor, por definición, es contraria, va en contra en la corriente, ¿sí? Eh, bien, bueno, obviamente, ¿qué pasa cuando se generan estos rallies, que lo vemos acá en el ciclo del inversor? Genera un entusiasmo, un optimismo, una euforia, codicia, que lleva a invertir más y más a esos inversores de momentum por miedo a quedarse afuera de la fiesta, por miedo a perderse la oportunidad de ganar. Bueno, esto obviamente genera burbujas, genera picos, genera máximos, que luego, bueno, obviamente se puede pinchar, ¿sí? Por ende, cuando nosotros invertimos en máximos, ¿sí? Cuando todos están hablando de ese activo, cuando el activo está de moda, salen las noticias, todos lo recomiendan, es en el punto donde mayor riesgo financiero tenemos. Y riesgo entendido como pérdida permanente de capital, ¿sí? O sea, que perdamos dinero de manera permanente o que pase demasiado tiempo para que volvamos a recuperar el capital invertido, ¿sí? Así que ojo cuando se producen esas modas, abran bien los ojos y analicen bien la situación porque pueden estar en este punto de máximo riesgo financiero. Bueno, ejemplos como esto hay múltiples. Podemos ver, por ejemplo, el ETF de Cathie Woods, el ARK, que como ven, después de la pandemia tuvo un ascenso exorbitante, totalmente desprendido del valor intrínseco de las empresas en las cuales está invertido y bueno, de picos vemos que actualmente ha caído un 80%, ¿sí? En este punto todos hablaban de el ETF del ARK, que bueno, que invertía en empresas innovadoras y que se iba a ir a cualquier precio. Bueno, ojo con esto. Otro ejemplo, el Bitcoin, ¿sí? Cuando estaba a 60.000, que todos hablaban que iba a ir a 100.000, salía en la televisión, todos te hablaban del Bitcoin. Bueno, ojo, puede pasar lo mismo que pasó con el Bitcoin. Siempre en máximos cuando hay activos de moda, analicen cautelosamente la situación. Otra cosa a considerar es que, obviamente,
al tratarse de petroleras, son empresas commodities. ¿Qué quiere decir que son empresas commodities? Que sus ganancias dependen, no exclusiva, pero sí principalmente, del precio del commodity, ¿sí? Y en este caso, el precio de los commodities y en este caso el petróleo depende de muchos factores, principalmente del ciclo económico en el que estemos, principalmente también del contexto geopolítico, por eso la guerra en Rusia, por ejemplo, hizo disparar el precio del commodity y eso generó secundariamente la revalorización de las acciones petroleras. Y bueno, también el contexto social. En el precio del petróleo, entonces, van a intervenir cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones de organizaciones como la OPEP o la OPEP Plus, ¿sí? Hay múltiples sectores que van más allá de qué tan bien o tan mal lo haga la empresa, la gestión de la empresa y demás, ¿sí? Dependen principalmente de cómo se mueva el commodity en el cual están trabajando, ¿sí? Por ende, eso hace que las ganancias sean erráticas, ¿sí? Obviamente, si aumenta el precio del petróleo como en el último año, las ganancias de las empresas petroleras son extraordinarias. Pero si cae el precio del petróleo, las ganancias y los márgenes se comprimen, ¿sí? Por ende, eso hace que las cotizaciones de las acciones de las empresas commodities, en este caso de las empresas petroleras, sean erráticas, sean en picos y valles, ¿sí? Bueno, acá tenemos la comparativa, lo de arriba es el gráfico de los últimos 20 años del precio del petróleo tipo Brent, y abajo pusimos la gráfica de la cotización del ETF de energía, el XLE. Como ven y como les dije, el movimiento de las acciones de las empresas, ¿sí?, dependen principalmente del precio del petróleo. Si ven un gráfico y el otro, parecen casi idénticos, se replican, ¿sí? Fíjense, pico en el precio del petróleo, pico en el precio del ETF de energía. Bueno, caída, valle en el precio del petróleo, cae el ETF. Ahí tuvimos una meseta, bueno, acá tenemos otra meseta. No es totalmente fidedigna, pero sí acompaña los movimientos. Otro valle, otra caída, ahí donde estuvo el COVID, caída del precio de las empresas petroleras. Guerra en Rusia, aumenta exorbitantemente el precio del petróleo, hace pico, ¿sí?, en $120, y vemos cómo las empresas petroleras, y bueno, obviamente las acciones que están dentro del ETF de energía, también hicieron picos históricos, ¿sí? Fíjense que coincide. Ahora el petróleo ha caído su valor, aunque aún está retrasado la corrección del sector de energía. Aunque si seguimos esta lógica sería esperable que también corrijan siguiendo este descenso del precio del petróleo histórico. Otra cosa que les quería mostrar es esto. Fíjense, el sector energético en los últimos 20 años es como un canal lateral donde hace picos y valles, ¿sí? Picos y valles, pero no es un crecimiento ascendente como el que tienen las empresas que venden servicios o productos diferenciados, que en general crecen de forma compuesta a lo largo del tiempo. Y acá quería que comparen lo que es el movimiento de los últimos 20 años del ETF de energía versus en los últimos 20 años del SP500. Fíjense lo que es el crecimiento de manera compuesta del SP500, mientras que el sector energía es un canal lateral, ¿sí? Obviamente porque depende del precio errático que tenga el petróleo, ¿sí? Por ende, fíjense que si alguien en el 2008 invertía en el sector energía, bueno, al día de hoy, recién ahora tendría el mismo capital que en el 2008. O sea, más de 10 años tirados a la basura, sin ningún tipo de rentabilidad. Por eso, si invertimos en el sector commodity, siempre hay que invertir en mínimos del commodity en el cual se mueve, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, cuando cayó en el COVID o en esta caída que tuvimos a nivel del petróleo en el 2009, después de la crisis de la subprime, bueno, ahí era el momento de invertir en commodities. Y obviamente lo que es muy difícil invertir en esta empresa, en este tipo de empresas, es que hay que tener mucho timing de cuándo entrar y cuándo salir,
porque no es como el resto de las empresas, por ejemplo, no sé, invertir en, no sé, Apple, que sabemos que va a tener un crecimiento compuesto, o lo más probable es que tenga un crecimiento compuesto, y le invertimos sin plazo de venta, ¿sí? Acá sí tenemos que manejar los timings y saber cuándo entrar y cuándo salir, según el contexto político, según el contexto económico y según el contexto social. Por lo cual es muy difícil para el inversor individual invertir en empresas commodities y manejar ese timing tan fino. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos hoy de invertir en el sector energético, en el sector petrolero? Bueno, sabemos que estamos invirtiendo muy cerca de los techos, de los máximos que ha dado este sector en los últimos 20 años y sabemos que es un sector que se mueve de manera errática y fluctuante según el precio del commodity en el cual está inmerso, que es el petróleo, ¿sí? Y sabiendo que el petróleo estuvo en máximos de los últimos 20 años debido a la guerra Rusia y Ucrania, bueno, es esperable que si ese conflicto se atenúa o se resuelve, bueno, el precio del petróleo vuelva a valores normales o valores previos a esa guerra. Eso haría, obviamente, reducir los márgenes de las empresas petroleras, reducir los beneficios y, obviamente, eso llevaría a una corrección, a un descenso de la cotización de las empresas energéticas, ¿sí? El riesgo hoy es que estamos invirtiendo en máximos de los últimos 20 años en el sector energético, ¿sí? Y aún más, si vemos, ya no estamos en máximos del valor del petróleo, del Brent, que llegó a $120, hoy en día está alrededor de los $80, por lo cual ya hubo una corrección, mientras que si vemos el ETF de energía, hizo máximos y aún no corrigió con la misma intensidad que sí corrigió el petróleo, ¿sí? Por ende sería esperable que ya comience un descenso. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés acceder a nuestro servicio de asesoramiento sin ningún tipo de cargo ni modificación de comisiones, sino que seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoramiento financiero. También, si no tenés una cuenta en Invertir Online, podés escribirnos y te damos una mano en la apertura. Bueno, cualquier consulta al respecto nos pueden escribir al correo que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y bueno, y también si te gustó este video y te sirvió y te fue útil la información, danos una mano, suscríbete, dale like, que es como nos ayuda a nosotros para seguir haciendo este contenido. Obviamente, ¿qué es lo que puede pasar en el corto plazo? Nadie lo sabe, el corto plazo es totalmente impredecible y más en las empresas commodities. Bueno, hay que hacer una lectura geopolítica, ¿sí? Si uno piensa que la guerra se va a complicar o se va a extender a otros países y demás, puede ser que en el corto plazo tengamos otra crisis del petróleo, el petróleo aumente de precio y las empresas energéticas sigan teniendo los mismos márgenes y los mismos beneficios o incluso lo aumenten. ¿Es probable eso? Por lo que estamos viendo, no. Lo más probable es que se resuelva la crisis entre Ucrania y Rusia, ya sea con un acuerdo de paz o que se atenúe el conflicto y el precio del petróleo vuelva a precios normales, ¿sí? Independientemente de lo que pase en el corto plazo, que como inversores en valor no nos interesa demasiado, en el largo plazo sabemos que son empresas commodities que se mueven con el vaivén del precio del petróleo y el precio del petróleo fluctúa a través de los años. Como vimos en los últimos años, fluctúa en un canal lateral que hace picos y valles y es acompañado por el precio de las acciones. Por ende, es un buen momento invertir en el sector energético, siendo que estamos en picos históricos del precio del petróleo y por ende en picos históricos del sector energético de la cotización de sus acciones. Bueno, desde la lógica, desde el análisis previo, parecería que no, ¿sí? ¿Cuándo deberíamos invertir como inversores en valor en empresas commodities? Bueno, el menor riesgo de pérdida permanente de capital es invertir en este tipo de empresas cuando el commodity en el cual están inmersos está en mínimos históricos, ¿sí? De esa manera nos aseguramos que no haya demasiado camino hacia abajo para la caída de ese commodity y sí haya mucho recorrido hacia arriba, ¿sí? Igualmente hay que tener un timing muy fino para saber cuándo entrar y cuándo salir de este tipo de empresas. Por eso no me gustan las empresas commodities.
hay que estar muy encima de lo que es la lectura geopolítica y económica global. Y en lo personal, como inversor individual, no me creo del todo capacitado para estar atento a estos movimientos finos que puede generar la geopolítica, ¿sí? Por ende, ¿qué riesgo tenemos hoy al invertir en picos históricos del sector energético? La pérdida permanente de capital, que corrija el valor del petróleo, que las acciones, obviamente los márgenes y los beneficios de las empresas petroleras bajen, que las acciones acompañen esta caída de beneficios y que estemos demasiado tiempo para al menos recuperar el capital que invertimos hoy. Así que máxima cautela, obviamente esta es mi visión que puede diferir de la de ustedes. Así que bueno, los dejo con ese análisis y bueno, espero que les haya gustado el video, compartan, suscríbanse y dejen comentarios si quieren que hablemos del tema, si tienen alguna sugerencia y nos vemos la próxima.